Permítame presentarme, soy el doctor Cristian Fuentes, soy un médico ortopedista que soy de Bolivia y quiero agradecer pues a la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, en especial a la doctora Astrid Medina, quien me invitó para poder moderar esta conferencia. Muy importante, por supuesto, en relación a la displasia de cadera residual. Y si me permiten, invitar al doctor Luis Fernando Useche, quien va a iniciar este módulo. Doctor, adelante, por favor. Gracias, doctor Fuentes. Buenas noches para todos. Quiero, mientras empiezo a compartir la pantalla para ustedes, pues darle gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil por invitarme pues a esta conferencia. Es un tema apasionante para mí, al que llevo varios años dedicado. Tuve la gran fortuna y gracias al Instituto Roosevelt, que ha sido mi casa desde hace 20 años, tuve la gran fortuna de poder formarme en Suiza para hacer este tipo de cirugías. Con su apoyo y con su patrocinio logré hacer esta formación. Entonces, pues evidentemente para mí es muy especial poder compartir esto con ustedes. Y mi casa, que es la Pontificia Universidad Javeriana, en este momento me desempeño como director de, de este departamento en la universidad, también están cordialmente invitados. Doctor Fuentes, no sé si le parece comienzo de una vez con la charla. Sí, por supuesto, doctor, estamos todos muy atentos. Y adelante, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, entrando en el tema, vamos a hablar de la displasia residual de la cadera del adolescente. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Vamos a hablar de este tema porque es un tema que está menos estudiado. Perdónenme un segundo. Que está menos estudiado, que es menos frecuente, entonces tiene, digamos, una cantidad de publicaciones mucho menor. Este es un ejercicio que ustedes ven normalmente en los congresos, donde se mira cuántas publicaciones se han llevado a cabo de un tema determinado, y en este caso ustedes ven pues que en displasia de cadera pues es un tema bastante estudiado, miles de publicaciones en las últimas décadas. Sin embargo, acá cuando uno introduce un término que es el adolescente, en este caso PubMed lo define como una persona entre 13 y 18 años, la legislación colombiana la define entre 12 y 19 años, pues vemos que se disminuye muchísimo las publicaciones. Entonces, pues evidentemente es un tema que es menos frecuente y menos estudiado. Lo segundo es que son pacientes diferentes. Aquí hace falta probablemente una parte de la diapositiva al lado izquierdo, donde ustedes puedan ver esta franja de edad. Muchas veces se aplican técnicas o estrategias o conocimiento de los niños hacia los adolescentes, y viceversa, a veces de los pacientes adultos mayores, técnicas reconstructivas. Y yo creo que es una franja reconocible, una patología de la que vamos a hablar hoy. Es una patología muy bien estudiada y estructurada, y las técnicas operatorias son muy bien definidas. Entonces, pues creo que vale la pena que los diferenciemos. Ahora, la diferencia usual, la diferencia que se tiene en cuenta permanentemente y que es clarísima, pues evidentemente es, como ustedes ven, como todos sabemos, en las radiografías, pues el cartílago es irradiado abierto, la plasticidad, el grosor de una estructura de cartílago que no se ha terminado de osificar. Entonces vemos una gran reserva de estos pacientes. En cambio, en los adolescentes no, los adolescentes ya terminaron de crecer, ya se cerró el cartílago irradiado, el espesor del cartílago es muchísimo menor, y digamos, la plasticidad, la capacidad de adaptarse es mucho menor. El cartílago es muy susceptible a la presión. Entonces, cualquier intento por aumentar la presión sobre la cabeza femoral puede llevar a condrolisis, se puede llevar a unas situaciones inapropiadas. Entonces, pues esto es lo más reconocido. Sin embargo, quiero resaltar otras cosas. Me gustaría resaltar, por ejemplo,
las lesiones intraarticulares que se presentan intraóseas, que a veces no son muy bien reconocidas. Ustedes ven acá en los diagramas de las radiografías, en la parte superior a la derecha, pues que no se ven muy bien unas lesiones en una radiografía simples. En la tomografía con reconstrucción tridimensional que está tan de moda hoy en día, la reconstrucción oculta esas lesiones y no es posible verlas. Afortunadamente siempre viene acompañada pues de los cortes, como ustedes pueden ver acá. En estos cortes ustedes ven los quistes que se presentan en la zona de apoyo y pues nos da una gran orientación hacia el cuidado que debemos tener, hacia dónde reorientar. Pues es una información muy útil y que incluso puede cambiarnos la conducta. Las lesiones en los tejidos blandos también son muy importantes. En Suiza en el año 2007 nunca, no veíamos muchas resonancias porque todo, ustedes ven que todo está basado sobre la radiografía de pelvis anteroposterior, que ahorita vamos a hablar sobre las mediciones y estas cosas, pero la resonancia tiene en los jóvenes una gran relevancia. Como ustedes ven, nuevamente en los niños hay un espesor y una capacidad, son pacientes de un peso mucho menor y de una capacidad por el espesor, la resistencia que tienen al impacto y a todas las actividades, pues es bastante buena. En cambio, los adolescentes, como ustedes pueden ver, acá ya hay una pérdida del espesor del cartílago articular, hay unas lesiones, irregularidades en la zona de apoyo, lesiones laborales que son irreversibles y que probablemente no es irreparables en algunos momentos. O sea que estas lesiones son importantes porque estas lesiones pueden hacer que yo cambie la conducta en un momento dado, a pesar de que la radiografía simple me diga es un candidato para operar. ¿Qué hicimos nosotros? Pues evidentemente estudiar nuestra población. Entonces, en el año 2003 publicamos este artículo donde empezamos a revisar a todos nuestros pacientes para mirar si tenían lesiones intraarticulares o no. Era muy interesante porque en esa época había publicaciones que iban desde el 30%, otras hasta el 70% en pacientes adolescentes. Era de todas maneras una gran cantidad de pacientes, pero queríamos saber en Colombia, en el instituto, pues cómo, en qué estábamos en esta parte de lesiones. Y efectivamente encontramos algo parecido, 62% de nuestros pacientes requirieron algún tipo de corrección intraarticular, osteocondroplastias, reparaciones laborales, resecciones de quistes. Entonces, pues digamos que es muy recomendable explorar la articulación. Esa es la escuela tradicional, explorar la articulación durante la cirugía. ¿Cuándo de pronto no explorarla? En los pacientes encontrábamos que, como lo mencionábamos, por la capacidad que tiene el tejido de ser resistente al trauma, entre menor es el paciente, probablemente pues menos problemas intraarticulares va a tener. Entonces, un paciente, encontramos, pues nosotros empezamos a mover las estadísticas y poníamos 14, 15, 16, 17 y encontramos que 15 años era un punto de corte y por eso lo pusimos en el algoritmo de esa manera. Acá, como ustedes pueden ver, entonces la recomendación tradicional es, como ustedes pueden ver en la fotografía, es abrir la articulación, hacer una exploración y esto le permite a uno pues jugar con la reorientación, le permite a uno corregir cosas intraarticulares durante la misma cirugía. La otra estrategia es hacer artroscopias de cadera. La artroscopia, como hace Rafael Sierra en Mayo Clinic, pues ellos hacen un abordaje inguinal y no desinsertan el recto anterior y pueden hacer una artroscopia concomitante. Entonces él hace artroscopias concomitantes para pues, corregir las lesiones intraarticulares. La otra estrategia pues es hacer dos cirugías, hacer una cirugía para la osteotomía y una cirugía, hacer, digamos, diferir la artroscopia o diferir la exploración articular. Yo pienso que eso sería lo menos recomendable porque, como les mencionaba, uno puede jugar con las lesiones que encuentre, puede decidir poner el segmento acetabular en una localización diferente para tener una mejor, digamos, un mejor resultado, un mejor desempeño respecto a pinzamiento o alguna zona que yo encuentro lesionada. Entonces hago una osteocontroplastia que me evita que yo tenga un conflicto entre las dos estructuras. Entonces, creo que la exploración en un mismo evento operatorio es recomendable.
Respecto a la vascularización, que creo que fue la diapositiva más difícil que tuve para hacer porque no hay muchos esquemas respecto a la circulación en los niños, pero sin lugar a dudas, como ustedes pueden ver en la derecha, en la flecha verde, la circulación está digamos, mucho más cercana a la articulación, al labrum. Sí hay unos estudios muy interesantes respecto a la circulación labral, se presenta igual que en el menisco. La zona roja del menisco en los niños es casi toda y la zona blanca se va presentando y se va aumentando con la edad. Aquí pasa lo mismo, la circulación está más pegada, el labrum es mucho más vascular, los cortos se pueden hacer mucho más pegados al labrum, al acetábulo y al cartílago irradiado. En los adolescentes es mejor ya ampliar los cortes, separarlos un poco, porque hay un círculo periarterial, como ustedes pueden ver acá, hay un círculo periarterial de la cavidad acetabular. De hecho, por esto el profesor Gans, unos años después, recomienda, y ustedes lo conocen, en la osteotomía de la espina ilíaca anterior superior, y a partir de esa espina es donde entra el corte. El corte es bastante superior y debe darse la amplitud para no tener esto que se presentó en los primeros años, en los 90, de algunos casos con osteonecrosis del segmento. Entonces, diría que hay una diferencia importante en este sentido. Tenemos otra cosa respecto a la cirugía. Entonces, también en la cirugía es muy interesante en esta conferencia del doctor Daniel Miller, vemos que se reconoce que hay una diferencia en la cirugía. La cirugía es diferente, claramente, una cirugía redireccionadora con respecto a una cirugía que modifica la forma del acetábulo. Eso es muy importante y la gráfica me gustó y yo la complementé con este muñequito que ustedes ven aquí en la parte central. Entonces ellos lo muestran como este gorro que está inclinado, como ustedes pueden ver en la reorientación. Yo lo que hago es modificar la posición del gorro, pero yo en ningún momento estoy alterando la forma del gorro. Entonces tengo una ventaja mecánica en que está horizontal, pero no tengo una ventaja mecánica en referente a la congruencia que estoy presentando. En los niños, en esta forma de modificar la cavidad acetabular, ¿yo qué hago? Como ustedes ven acá en la base de esta flecha larga, ustedes ven el gorro, una parte del gorro sigue inclinado, sigue en su misma posición, pero yo lo que hago es, como ustedes ven en la flecha viendo para abajo, ustedes lo que hago es cerrar esa cavidad. Entonces cambio el volumen, cambio la forma, se adapta bastante mejor en respecto a la congruencia, pero son dos principios totalmente diferentes. Y entonces ya los vamos a repasar más a profundidad. Entonces ustedes ven acá, esto es un ejemplo simplemente ustedes ven acá que hay un acetábulo, una boca acetabular que es amplia, displásica, probablemente con un techo, que está inclinado, y lo que hago es hacer un corte cercano al acetábulo, bajo el corte y el punto de fulcro es el cartílago irradiado y entonces como vemos se reorienta la boca, pero lo que está reorientándose realmente es la zona de apoyo y el punto de fulcro desde el cartílago, pero la parte inferior no se reorienta. Esto es una osteotomía de Salter. En esta es como un híbrido. Como ustedes ven, el pitillo rosado muestra el eje en el cual se mueve la osteotomía. La flecha muestra la direccionalidad hacia donde yo lo voy moviendo, pero ustedes ven, pues obviamente no es una redirección totalmente. En la conferencia, el doctor Miller los une como redireccionadoras. Yo diría que la osteotomía reorientadora y su principio solo la cumple la osteotomía pélvica completa, la triple o la osteotomía periacetabular. En este caso, entonces, en la osteotomía periacetabular, lo que encontramos es que es muy versátil. Yo puedo subir o bajar el acetábulo, yo puedo medializarlo o lateralizarlo, yo puedo hacer este movimiento que ellos mencionan de flexión, es un movimiento como de anteflexión del acetábulo, entonces yo logro allí cobertura anterior y cobertura superior. Puedo hacer solamente un movimiento en el eje axial, entonces puedo hacer una rotación lateral, como ven en la parte inferior derecha, o puedo hacer una rotación en el sentido contrario, que es para mantener la anteversión. Entonces, claramente ven ustedes que los principios y los conceptos de las osteotomías son totalmente diferentes y la reorientación debe cumplir este concepto, debe poderse liberar totalmente para poder permitir la versatilidad.
Tenemos algunos factores. Este es un artículo desde el cual empezamos nuestro ejercicio hace muchos años, donde decíamos, bueno, lo que en ese momento se manejaban eran estos 5 signos que ustedes ven a la parte izquierda y siempre se han manejado y creo que son la base también de lo que se sigue haciendo en osteotomías y en reorientación, porque estos signos nos dan a nosotros, nos dicen qué tan alterado está, nos dan como una posible clasificación, digámoslo así, para si la displasia es leve, moderada o severa. Tenemos el ángulo centro-borde, conocido por todos, el ángulo de Weaver, el índice de cobertura de Reimers, donde pues vemos cuánta cantidad de la cabeza está extruida, la inclinación de la zona de apoyo, del techo acetabular y los desplazamientos lateral y superior. Como ustedes ven en todos estos signos, ellos ponen en su publicación desde hace décadas este eje transversal. Es muy importante que estos signos son signos que van en relación, no se pueden medir solos, sino que se tienen que medir en relación al eje transversal de la pelvis. Por eso ellos lo ponen en esta publicación claramente. Estos dos que están aquí al lado derecho, los menciono, nosotros no los utilizamos al principio. Yo no tenía mucho interés porque la profundidad acetabular, como les menciono, si yo no la puedo cambiar, entonces yo cómo voy a hacer para medir si mejoré al paciente, porque la profundidad no la voy a poder modificar. Entonces, este era un signo que probablemente yo no entendía muy bien. Hoy en día lo utilizo muchísimo, creo que es un factor pronóstico muy importante porque ustedes entenderán que un acetábulo muy pando es una incongruencia en unas dos esferas que a pesar de que yo ponga horizontal, como lo miramos en la gráfica del gorro, a pesar de que yo ponga este techo horizontal, el techo, la cadera, cuando la niña displásica se sienta, se para, corre, la cabeza se está moviendo dentro del acetábulo muchas veces y eso es un pronóstico que a largo plazo, eso va a tener un efecto deleterio sobre la cadera a largo plazo. La distancia domo-pico, que es esta última que ustedes ven inferior y derecha, en esta distancia domo-pico nuestras displasias eran muy severas, las líneas del techo eran muy rectas, realmente no la hemos utilizado mucho. Ahora acá, este artículo lo que hacía entonces es, siguieron durante 3 o 4 décadas pacientes suizos y los ponían en un escenario malo, como ustedes pueden ver, que terminaba en reemplazo de cadera, y un escenario bueno donde no había, donde no se terminaba. Entonces, donde no se operaban de reemplazo articular. Entonces, ustedes ven que ellos hacían una descripción con promedios y desviaciones estándar. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces, yo quiero saber más o menos, ver esto con mayor claridad. Entonces, la gráfica nos ayudaba. Hicimos como una teoría de conjuntos acá para saber los escenarios donde estamos. ¿Cuál es el escenario verde totalmente o cuál es el escenario pobre, el escenario malo totalmente, que es la X roja? ¿Y cuál es el escenario gris? ¿Cuál es el que no tenemos claridad porque es la intersección de las desviaciones? Entonces, algunos pacientes pueden ir bien, como otros pacientes pueden no hacerlo. Entonces, aquí ustedes están, esto es como una recomendación y es una orientación que de alguna manera les puede servir a los ortopedistas para tomar decisiones. Cuando yo estoy parado sobre este escenario, un ángulo centro-borde de más de 25 grados, un porcentaje de destrucción de menos del 20%, una inclinación del techo de menos de 12 grados, profundidades cercanas al 50%, desplazamientos lateral y superior menores, yo sé que en este caso estoy en una zona bastante buena, bastante segura. Estos pacientes displásicos residuales adolescentes muchas veces llegan para segundas opiniones. Al instituto nos llega muchísimo porque el doctor me dijo que me operara y otro doctor me está diciendo que no me opere. En hallazgos, por ejemplo, incidentales en radiografías que muestran un hallazgo incidental de displasia residual. Si yo estoy en el escenario bueno con todos los signos acá, yo pienso que es el escenario en el que yo puedo perfectamente decir voy a esperar. Si no tiene síntomas, miremos a ver y seguir el paciente. Si yo estoy en el contrario, en el escenario malo, a pesar de que el paciente esté asintomático, es demasiados signos que va a dar un valor predictivo muy importante. Entonces creo que es el escenario en que uno debe recomendar al papá y decirle, mire, yo pienso que este paciente es mejor operarlo, reorientarlo. Y pues si no tiene tantos síntomas, mucho mejor aún, porque es de mejor pronóstico. Ahí van los signos clínicos, los factores clínicos. Vemos claramente que la edad tiene una relevancia, como lo mencionábamos por el peso, como lo mencionábamos por la capacidad y la plasticidad del tejido. Entonces, entre menor es el paciente, mejor es su pronóstico y en este paciente me inclino más hacia operar.
Los arcos de movilidad completos y el dolor en actividad. Los pacientes adolescentes, yo diría que el 90% de los pacientes que yo veo en consulta son pacientes que precisamente son deportistas, están en ligas, están haciendo deportes repetitivos y tienen displasias y empiezan a ser sintomáticos. O sea, los exámenes físicos de estos pacientes normalmente son normales. Tienen signos de pinzamiento femoroacetabular, obviamente, porque en el reborde de la unión con rolabral es donde están chocando y ahí es donde están pues teniendo sus síntomas. Ahora, ¿qué pasa si pierden los arcos de movilidad? Ojo con los pacientes, yo muchas veces veo que les miramos rápidamente la flexoextensión y ya. Las rotaciones y la abducción y la aducción son muy importantes. Un paciente que tiene una pérdida importante porcentual del arco rotacional es mejor tener cuidado. Un paciente que tiene un dolor persistente, permanente, en reposo, hay que tener cuidado. Ese paciente es un paciente que de pronto hay que cuidarse para operarlo. ¿Cuándo no operar definitivamente? Pues obviamente la reina es el cambio, la artrosis. Los cambios artrósicos está claramente determinado que no se deben operar. En esta publicación hacen un punto de corte muy alto, mayor a 40 años, pero es un punto de corte muy importante en el sentido en que algunas veces vemos que intentamos 30, 35. En Suiza el punto de corte se estableció en 30 años desde hace 2 décadas, pero pues digamos que por encima de los 40 años probablemente es mejor no hacer estas cirugías. La incongruencia articular, obviamente, un parámetro fundamental para no hacer osteotomías reorientadoras. Y como mencionaba, pues tener mucho cuidado con los hallazgos intraarticulares importantes en tomografías o en resonancias, porque ellos pueden cambiarnos la conducta. A pesar de que la radiografía, digamos, diga sí, es un paciente que hay que operar, las lesiones intraarticulares nos pueden decir pilas porque este paciente tiene lesiones que no se van a corregir o no se van a normalizar. Hay algunas localizaciones que no se pueden corregir, entonces hay que tener cuidado con ellas. Entonces, estamos en el caso, este es un caso de ejemplo, un paciente con una displasia severa, como ustedes pueden ver, una inclinación del techo muy importante de 38 grados, un ángulo centro-borde que está neutro, en este caso lo puse neutro, si ustedes ven los más exigentes, probablemente si uno corre un poquito de la línea esclerosa al borde del techo, pues sería incluso un ángulo centro-borde negativo. Los porcentajes de cubrimiento están muy alterados, con más de casi la mitad de la cabeza está por fuera y el acetábulo es muy pando. Entonces, este paciente es un paciente que está subluxado, además en la parte hacia lateral, está roto el arco de Shenton. Entonces, pues vemos que tiene todos los signos de mal pronóstico. O sea, este paciente es un paciente ideal para operar, es un paciente que conserva el espacio articular con unos cambios artrósicos menores. Entonces, vemos acá. Vamos intraoperatoriamente, nosotros o yo personalmente utilizo, pues sigo la escuela tradicional suiza, no utilizo fluoroscopio y siempre tengo en cuenta el eje de la pelvis. Como ustedes lo ven en amarillo, siempre el eje de la pelvis es el que me dice a mí intraoperatoriamente, listo, ahí logré una corrección. Este es el resultado final, entonces como ustedes pueden ver, en ese resultado final vemos cómo pues, se logra corrección de la zona de apoyo, del techo, se logra un ángulo centro-borde restituido nuevamente, el porcentaje de descubrimiento ya es 0, la subluxación lateral se corrigió bastante bien y la subluxación superior es una subluxación mucho menor de lo que tenía el paciente preoperatoriamente y probablemente los 6, 7 signos que ustedes pues les acabo de mencionar, casi todos, el 90% está corregido. Este es un momento en el que yo ya puedo decir, listo, termino la cirugía. Quiero llamar la atención en el movimiento de la gota de lágrima. Este es un caso especialmente, digamos, demostrativo de cómo la gota de lágrima sube. En este caso subió casi 1 centímetro por encima de la gota de lágrima contralateral. Es muy importante respecto a lo que mencioné al principio de la conferencia. Si yo no muevo la gota de lágrima, no estoy reorientando, no estoy haciendo el principio bajo el cual fue creada esta cirugía. Si yo muevo la zona de apoyo, pero la gota de lágrima no se mueve, estoy haciendo una especie de salter, estoy haciendo un punto de fulcro que no se va al pubis, sino se va a la rama iliopúbica o en la parte inferior del acetábulo. Y es muy importante, como mencioné, que si yo bajo con fuerza la zona de apoyo de la cadera, entonces voy a generar una tensión y una presión sobre el cartílago articular muy importante. Ya lo mencioné, que estos pacientes no son tan agradecidos cuando yo hago ese tipo de manipulaciones. Entonces la gota de lágrima es una cosa fundamental. Lo segundo es la pared posterior. Ya vimos nosotros, se reconoció muchísimo en la literatura cuando vino la retroversión acetabular.
el pinzamiento femoroacetabular y los signos de entrecruzamiento. Se reconocía la pared posterior y si ustedes ven en la cadera izquierda, en la cadera derecha, perdón, el centro de giro casi siempre está correspondiente a la pared posterior. Si yo al terminar mi osteotomía pélvica mantengo la pared posterior, quiere decir que hice un trabajo correcto porque mantengo la anteversión. La pared posterior, como ustedes la ven, va más o menos al centro de giro. La pared anterior, como ustedes la ven acá, pues va un poco medial a ese centro de giro. Por último, el nivel del centro de giro. Creo que en todas las cirugías, en cirugía reconstructiva, para los que hacen cirugías de prótesis, el centro de giro es una cosa fundamental en la mecánica articular de la cadera. Entonces yo debo intentar lograr restituir el centro de giro. Como ustedes ven acá, entonces pues el centro de giro está restituido. Perfecto. Terminamos la cirugía. Por último, no dejar prominencias óseas. Algunas veces vemos algunas osteotomías periacetabulares donde ustedes ven algunos picos de hueso. En este caso ustedes ven que nosotros cortamos al final el pico de hueso y lo reposicionamos. O sea, reposicionamos la espina ilíaca anterior superior, como lo menciona el profesor Gans, y lo fijamos con tornillos de 3.5. La fijación de la osteotomía es con 4.5, la fijación de la espina ilíaca anterior superior con tornillos de 3.5. Ahora quisimos medir, pues obviamente nuestra institución, si realmente estábamos siendo capaces de manejar esto, de cambiar el escenario del grupo malo al grupo bueno. Entonces, como ustedes ven, afortunadamente una residente se interesó en el tema. Esto está en el repositorio de la Universidad del Rosario. La doctora Margarita Maldonado, siguió todos estos pacientes que habíamos operado hasta ese momento. Ustedes ven que eran displasias muy importantes, coberturas por fuera de 46%, desplazamiento lateral de 12 y 6 milímetros en la parte lateral y superior. Teníamos inclinaciones del techo de casi 30 grados, nuevamente displasias severas, y los centro borde que ustedes ven de 2 grados en promedio en el grupo. O sea, todos pacientes con la mayoría, con todos los signos realmente de mal pronóstico. O sea, estábamos en el escenario malo, debíamos operar a esos pacientes. Y muy gratamente, como ustedes ven acá, pues P significativas para todas las correcciones. Vemos que todos los pacientes pasaron a tener todos sus signos positivos, todos sus signos en el escenario de buen pronóstico. Entonces esto fue muy satisfactorio para nosotros en esos años, ver que realmente estábamos logrando cumplir el objetivo para el cual nos entrenaron, nos encargaron estos pacientes. Por último, quise traer los casos especiales. Estos casos son muy importantes de resaltar porque así como les mencioné que los adolescentes no son iguales a los niños, estos adolescentes son muy diferentes al caso que yo les acabo de mostrar. Hay que tener muchísimo cuidado en estos casos. Lo puse como un semáforo porque pues obviamente el más predecible es el joven con parálisis cerebral espástica, luego el mielomeningocele que tiene una variabilidad muy grande según su nivel neurológico. A veces puede ser un rojo terrible, les voy a mostrar un caso muy interesante, y el síndrome de Down pues es un paciente que, como todos lo conocen, en luxación de rótula es un escenario bastante complejo de manejar por la inestabilidad que se presenta. Vemos aún más que la literatura es menor. Acá, si ustedes suman a esa búsqueda, le ponen parálisis cerebral. Ven que estos son 35 resultados. Con términos mesh, obviamente, vemos que la literatura es aún menor. Entonces, son casos raros y hay que tener cuidado con ellos. En la displasia en parálisis cerebral que tenemos osteoporosis, tenemos oblicuidad pélvica por las escoliosis que presentan estos pacientes, en un escenario y en otro escenario cirugías de columna previas que modificaron y de alguna manera ponen estática la posición pélvica en una forma rígida. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso por la angulación del cincel de Gans de 30 grados. Eso a veces no se cumple con la oblicuidad pélvica. Osteotomías femorales previas, deformidades residuales en la cabeza femoral y obviamente una rehabilitación diferente en un paciente con espasticidad, con marcha agazapada de pronto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí está un caso, como ustedes ven, este ya es la radiografía intraoperatoria, miramos el eje, hacemos el corte. Ustedes ven acá cómo nos encontramos con la barra de fijación, con el tornillo de fijación al sacro que cruza la sacroiliaca. En este caso utilizamos una placa por la osteoporosis que no se nos sostenía con los tornillos, ni siquiera con un tornillo en la técnica original de poner dos hacia distal y uno cruzado hacia proximal. En este caso nos tocó utilizar placas. En este escenario no estábamos preparados y utilizamos una placa que sacamos de las que teníamos en el stock y moldeamos esta placa SP. Este es el resultado. Este paciente se operó en el 2019
2019, este es el resultado final, este es en el 22 ya consolidado. Es un paciente pues que se corrigió, como ustedes pueden ver acá todos los signos, corrección completa del techo, de la cobertura, del ángulo centro-borde, del desplazamiento lateral y superior. Y tenemos corrección del centro de giro. Ahora mielomeningocele, menos aún resultados. Mielomeningocele, como les digo, es hoy en día, esta es probablemente la cirugía de las más difíciles que yo he hecho y es la la cirugía más difícil que hicimos este año. Entonces, ¿qué tenemos en problemas asociados? Tenemos no solamente osteoporosis, tenemos una severa osteoporosis, una osteoporosis que además un paciente que tiene oblicuidad pélvica, retroversión acetabular, inestabilidad de la cadera y luxaciones a veces cuando el nivel es muy superior. Tenemos defectos acetabulares. Ocasionalmente este paciente no estaba luxado en su evaluación inicial y llegó el día de la cirugía, llegó así, llegó luxado. Y pues obviamente son pacientes de un nivel intelectual muy bueno que pierden su deambulación, entonces quieren no perderla, sobre todo la bipedestación o la deambulación. Son pacientes muy difíciles de rehabilitar. Acá el caso nuevamente, como les menciono, una niña de 15 años, acá ustedes ven que cuando ya estaba luxada, ella tenía como se estaba saliendo, entrando, en la reconstrucción ustedes ven cómo tiene un defecto en la pared posterior. Esta paciente tuvimos una gran fortuna, duramos muchísimas horas tratando de corregirla inicialmente obviamente para tener estabilidad posterior. Inicialmente logramos 30 grados, 60 grados, hasta que logramos 90 grados y ya ustedes ven las correcciones que hemos mencionado. No se ve muy bien el techo, pero era una cadera que tenía la pared posterior que nos daba cobertura y que nos daba 90 grados de flexión. La cobertura, créanme ustedes, intraoperatoriamente, con la cadera abierta, es la forma en que yo puedo verificar la cobertura tanto lateral como anterior de la cadera. Esta es la radiografía de ayer que nos la trajo. Esta paciente duró 3 meses en cama. Al principio, el primer mes, solo 30 grados de flexión, siempre en abducción, siempre con brace abductor. La rehabilitación, pues nuestro miedo era obviamente la luxación. Después pasamos a 60 grados, luego pasamos a 90 grados. Hoy es una paciente que se puede sentar en su silla, como se puede movilizar, como ella lo hacía antes de su cirugía, pues antes de tener las luxaciones, y una paciente que comenzó ya a hacer bipedestación. Este último caso, el síndrome de Down. Mucho cuidado con el síndrome de Down también, pobre literatura al respecto. La mamá me permitió que les mostrara a ustedes esta fotografía donde él está muerto de la risa, está jugando con sus piernas y les gusta mucho hacerlo, les gusta mucho jugar y ponerse sus piernas debajo o les gusta chuparse los dedos de los pies o jugar con los dedos de los pies. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Pues la hiperlaxitud. Lo mismo que tenemos en la rótula, muchos de nosotros hemos dejado casi que de operar pacientes con inestabilidad rotuliana en síndrome de Down porque es imposible de corregir. Tenemos entonces, esta es una de las cosas importantes. Lo segundo es que estos pacientes por alguna razón tienen unos retardos importantes, retardos moderados a severos, la comunicación con ellos es muy compleja, a veces es imposible, simplemente es un paciente que todo lo maneja uno con los papás. Entonces, acá no solamente la corrección es muy importante, sino que el posoperatorio es muy estricto. Son pacientes que no se pueden rehabilitar, que no se les puede hacer fisioterapia, que se deben quedar muy llamativo. Les cuento la experiencia donde yo dejé de utilizar braces articulados y hoy en día utilizo un brace de rodilla, un brace rígido de rodilla. Por alguna razón, ponerles la rodilla rígida hace que estos pacientes dejen de jugar con su pierna, como que perciben y entienden que hay algo que no deben hacer o no sé por qué razón y no lo hacen. Sin embargo, acá con los papás hay que hablar fundamentalmente porque el último paciente que operamos, los papás están prácticamente de turno 24 horas durante el primer mes. Deben estar con él por la noche, no los pueden dejar ponerse en situaciones, en posiciones inapropiadas, deben estar mirando que no se quiten los braces. Es un paciente muy complejo. Acá ustedes ven un caso final, este caso donde estaba subluxada la cadera, logramos una corrección, nuevamente el eje pélvico, nuevamente correcciones con cubrimiento del 100%, la pared posterior y manteniendo la anteversión acetabular, un paciente con una corrección bastante satisfactoria. Muchas gracias. Esto es todo. Entonces, creo que es muy versátil este procedimiento. Usted lo ha demostrado así. Para casos muy difíciles, como mielomeningocele, parálisis cerebral infantil y síndrome de Down. Y bueno, estamos pendientes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Primero que todo, agradecer a los conferencistas, doctor Useche,
Muchas gracias por la excelente conferencia, increíbles casos y creo que podemos pasar ya a, no sé si hacer las preguntas ahora o al final de las dos conferencias, no sé qué opinan. Doctor Cristian, ¿por qué si quiere presente sus casos y al final podemos discutir entre todos, ¿le parece? Muy bien, voy a tratar de compartir. Tengo algo muy cortito. Tenemos una pregunta, probablemente si quieren voy respondiendo, de Juan Sánchez. Doctor Useche, ¿existe alguna modificación en su técnica operatoria comparado con la técnica original descrita por el profesor Gans? Si yo no hice, ya no hago la osteotomía de la espina ilíaca anterosuperior. Digamos que al final la retiro y la vuelvo y la reposiciono, pero no la hago inicialmente porque digamos que uno hace como una media luna, entonces al desprender, digamos, uno lo que hace es evitar el femorocutáneo lateral, porque el profesor Gans lo refiere para proteger el femorocutáneo lateral, pero como la media luna viene de esta manera, yo igual estoy alejándome en el nivel subcutáneo del femorocutáneo, yo ahí me estoy alejando y después me meto por debajo de él y me pego a la tabla interna del ilíaco. Entonces, eso es una de las cosas que yo hago. Y lo otro es que el profesor Gans no pone ninguna protección a veces en el corte por debajo de la cápsula articular. Él mete unas tijeras y hace una divulsión, digamos, Roma de los rotadores externos. Yo lo hago con Kelly y además de eso llego al agujero obturador y pongo un separador pequeño en el agujero obturador. Eso también para proteger estructuras. Son como las dos cosas realmente diferentes que hago. De resto, pues creo que yo que hago la misma técnica, la que está publicada en la O y la que hace el profesor Gans desde hace un tiempo. Se ha modificado, sí, y eso no lo sé, es la posición de los tornillos. Los tornillos iban el 2 en sentido proximal a distal y uno en sentido retrógrado para darle más estabilidad por la configuración en los diferentes planos. Pero pues hoy en día la mayoría de personas utilizan los 3 tornillos o 4 tornillos o los tornillos que se requieran, pero los tornillos en una sola dirección, porque esos tornillos se pueden retirar sin ningún problema en el posoperatorio. En cambio, retirar el tornillo retrógrado es una dificultad muy grande. Adelante, doctor Cristian. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Astrid. Voy a presentar unos casos. Yo vengo del Hospital del Niño de la Ciudad de La Paz y esto sí me gustó mucho porque la verdad es que con los estudios del doctor Gans y con lo que aprendí de mi profesor, del doctor Teddy Slongo, pues el principio de innovación es el que nos debe buscar resultados distintos y no siempre debemos hacer lo mismo. Hay algunas cosas que nosotros hemos visto y hemos cambiado del enfoque tradicional a un nuevo enfoque, como el hecho de hacer tenotomía de aductores en pacientes. Yo me refiero fundamentalmente a pacientes alrededor de los 15 años, entre 10 y 15 años, que son, digamos, los niños que recibimos en mi hospital con cadera o con displasia de cadera residual. Ocasionalmente hacemos alargamiento del sodio ciliaco porque son caderas luxadas. Hacemos una capsulotomía en bandera, lo que nos permite hacer una luxación anterior para revisar el acetábulo. En ocasiones hacemos osteotomía femoral. No hacemos osteotomías varizantes o desrotadoras. Y en casos de niños mayores hacemos la triple osteotomía. Algunos otros aspectos que ya básicamente son de técnica, que no viene mucho al caso. Y quería presentarles algunos pacientes, como este niño que tiene una cadera luxada. Y en ocasiones pensamos que esto se trata de una coxavalga y anteversa, que es, digamos, un concepto que tradicionalmente lo hemos aprendido. Sin embargo, sabemos que esto realmente no es un fenómeno del fémur. Y este es un video casero, pero vean ustedes cómo esta cadera o este fémur se va a volver valgo y anteverso dirigido por el acetábulo. Entonces, este concepto es algo que debemos ir cambiando y preocuparnos más del acetábulo que del fémur. Hacemos, como decía, la osteotomía en bandera porque consideramos que la osteotomía es, mejor dicho, la capsulotomía en bandera, porque este tipo de capsulotomía que aprendimos
Habitualmente es una capsulotomía que tiene un punto luxante y eso nos ha ocasionado muchos problemas. Y bueno, ya definió el doctor Luis Fernando el concepto de la displasia de cadera residual. Y aquí tenemos un paciente de 12 años con esta cadera, como ustedes pueden observar, tiene una lesión bilateral con una subluxación, con todos los parámetros que nos muestran que son caderas subluxadas, básicamente dolorosas, y esta es la causa por la cual el paciente acude a la consulta. Lo vimos por primera vez a sus 12 años. Siempre tomamos una radiografía con abducción de unos 30 a 60 grados y rotación interna. Hicimos la osteotomía. Ponemos los tornillos en la disposición que de alguna manera tiene una base triangular para que sea más estable. Este paciente, pues, lo vimos en diciembre de 2018. Un año y 2 meses después, este es el resultado postoperatorio, como pueden ver y aprendiendo los parámetros que nos mencionó el doctor Luis Fernando. Vemos la cobertura del acetábulo, el arco de Shenton, una cadera con buen resultado. El paciente estaba muy contento y se animó a operarse el otro lado. Este es el postoperatorio de 9 meses del lado derecho. Llegó así, como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo, y en el lado derecho, ya a sus 16 años, este niño pues con las caderas aceptables y con una ambulación adecuada e indolora. Este otro es una niña de 8 años y 9 meses, y vean cómo tiene una cadera luxada del lado izquierdo y una displástica del lado derecho. Hicimos un acortamiento femoral. Aquí no hicimos ningún gesto de desrotación o de varización, solamente acortamiento. Hicimos la triple osteotomía periacetabular, manteniendo la estructura de los tornillos para que esto sea estable. Este es el resultado con un aparato de yeso en el postoperatorio inmediato. En el seguimiento ya vemos la cadera izquierda reducida con una buena cobertura y hicimos una artrografía del lado derecho para planificar la cirugía, porque la paciente pues sentía molestias básicamente en el lado derecho. Se hizo la osteotomía. Bueno, esta es la forma tradicional que hacemos desde el punto de vista técnico, identificando la rama isquiopúbica, la rama iliopúbica y haciendo una osteotomía periacetabular y fijando con tornillos, 2 de proximal a distal y 1 de distal a proximal. El resultado final de esta niña es que en septiembre de 2021 estaba en estas condiciones, como ven en la imagen izquierda, y en la imagen derecha pueden ustedes ver ya el resultado final de esta paciente, que su marcha es adecuada, no tiene demasiadas complicaciones. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Pues nosotros vemos pacientes un poquito más jóvenes que el doctor, porque pues nuestro hospital ve niños hasta los 15 años. Muchas gracias por su atención y dispuesto a responder alguna pregunta que tenga. Muchas gracias, doctor Fuentes. Pues quisimos en este webinar realmente tocar todo lo relacionado con displasia y por supuesto subluxación y hasta luxación en el niño mayor y en el adolescente. La pregunta, bueno, hay varias preguntas en el auditorio. Hay acá una en que preguntan ¿cuál es la edad mínima que usted piensa para realizar un reemplazo articular? Una pregunta para el doctor Useche. Bueno, esa es una pregunta pues muy interesante. Es un poco nosotros hicimos una discusión, de hecho una discusión muy interesante. Hicimos un fuego cruzado hace unos años en el instituto para hablar de los reemplazos en los adolescentes, en los niños. La respuesta es que uno, pues digamos, no, el nivel mínimo pues sería la inmadurez esquelética. No pienso que se va a hacer un reemplazo en un paciente que ya tenga cambios, a pesar de que si tiene inmadurez esquelética, si tiene su cartílago irradiado abierto, pues no. Diría que una vez se cierra el cartílago irradiado, que ya este espesor de cartílago es menor, probablemente uno podría, si ya se colapsó completamente el espacio articular, pues uno puede pensar en hacer un reemplazo.
pero también hay otros factores que son los factores psicosociales y los factores que representan a un niño. La razón de dividir estas edades de 1 a 12 y después de 12 a 19 es porque tienen unas características diferenciales. En ese fuego cruzado, pues defendimos nuestras ideas en que hacer un reemplazo de alguna manera puede no tener edad. De hecho, yo me sorprendí, yo hice una búsqueda en CISPRO y espero publicarla pronto, que es el sistema de la base de datos del nacional, y en esta base de datos hay reportes de reemplazos articulares que yo no, en la base no lo puedo verificar, pero reemplazos articulares en la primera década de la vida. Pues eso me sorprendió bastante. Y hay bastantes reemplazos entre los 10 y los 20 años. Yo pienso que no hay un nivel inferior desde el punto de vista del hueso, de reconstruirlo, pues solamente lo que menciono de la madurez esquelética. Pero cuando un niño, cuando una persona tiene 12 años, es un niño y realmente a veces no tiene la capacidad de ver, de ver a lo que se va a someter, ni siquiera lo sabe si lo está decidiendo o no. Entonces yo tendría mucho cuidado con el término de hacer reemplazos articulares en niños. Diría que la edad mínima probablemente diría que podría estar alrededor de los 14 años, de ahí en adelante probablemente no tenga ningún inconveniente. Pues en durabilidad obviamente, pero no tenga ningún inconveniente técnico. Ese sería mi comentario. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los que se conectan, no solamente aquí de nuestros colegas de Colombia, sino tenemos de Esperanza Chang de Guatemala, Meli Bolaños, nuestros amigos de México, los pocos que estamos viendo, muchas gracias por asistir. Una pregunta también nos hace el doctor Juan Carlos Taborda, de acá de la ciudad de Bogotá, y es acerca de los pacientes con Down, ya que la estabilidad de una cadera pues está dada, por supuesto, principalmente por la parte ósea. Estamos hablando de anteversión femoral y acetabular y anteversión femoral. En Down, que tienen tanta hiperlaxitud, ¿cuándo considera hacer las 2 osteotomías de entrada? Específicamente para los pacientes de síndrome de Down. Sí, yo pienso que hay que tener siempre un instrumental para hacer la osteotomía femoral. Cuando un paciente es valgo anteverso, es importante hacerlo, pero también al mostrar la reorientación, yo siempre empiezo por el acetábulo y como ustedes vieron, yo lo que hago es poner el acetábulo encima de la cabeza en el sitio donde yo lo necesito. Down y mielomeningocele son las únicas patologías que yo he encontrado que es seguro hacerles presión con el acetábulo encima de la cabeza. Entonces, la forma en que, como ustedes ven, las placas de reconstrucción en Down tienen una característica muy especial, que es, yo lo que hago es hacer un descenso y aumento la presión sobre la cabeza, y esa es la única patología que yo lo recomiendo. Es decir, yo hago no solo la corrección y la reorientación, sino que a veces favorezco un poco la sobrecorrección, que en las personas que no tienen enfermedades neuromusculares favorezco un poquito, no el 0, sino favorezco un poquito el que quede unos grados abierto. En el niño con Down, uno puede favorecer un poco el domo pico, es decir, que sí se vaya un poquito hacia el lateral, y sí es la única patología en la que yo probablemente recomiendo que al descenderla un poco, al presionarla un poco, se estabiliza la cadera, se estabiliza de una manera muy buena, y es la forma en que yo he encontrado, y ya he hecho varios casos en los que no he tenido problemas. Este último caso que ustedes ven, este último caso requirió un brace, más o menos una semana, 2 semanas, y el resto hizo un posoperatorio absolutamente normal. Entonces, sería como mi recomendación para Down, siempre entrar, porque si uno ve que no la puede estabilizar, lo que pasa es que la inestabilidad es por la laxitud, no tanto porque yo tenga que hacer una osteotomía. Si yo hago una osteotomía femoral varizante, a veces puede incluso quitarle tensión a la cadera, entonces hay que tener cuidado con la osteotomía femoral. No es necesario hacer la osteotomía femoral, pero siempre hay que entrar, porque si es necesario, es una cadera muy vaga, hay que varizarla.
Yo tengo una pregunta para el doctor Usechi. Hay algunos niños con PC, con caderas inestables, a quienes les hacen osteotomía de Salter y sabemos que la mayoría de las inestabilidades de ellos son de la pared posterior. Esos niños llegan aún peor. ¿Cómo aborda a estos pacientes a quienes ya les han hecho una osteotomía con cubrimiento anterior y hacen un mayor descubrimiento posterior? Digamos que yo he recibido casos realmente como crónicos que han sido operados hace mucho tiempo y les hago reorientación. Y también está la osteotomía femoral. Digamos que se aplica un poco lo que se hace en CLISIC, o sea, es importante el reorientarlo y bloquearlo en ese caso. Pero en PC sí pienso que se aplica lo mismo que se aplica para el paciente sin enfermedad neuromuscular, que no hay que tensarlo. Si yo veo que el paciente está subluxado, de hecho yo he operado pacientes con PC luxados, que se luxaron hace poco, o sea que yo los conocí reducidos y que se luxaron en el proceso mientras yo los fui a operar. Esos pacientes yo les pongo la cara en su sitio, no tienen ningún problema. El paciente que lleva mucho tiempo, ese paciente hay que hacerle un CLISIC, ese paciente hay que ponerlo en su sitio, reorientarlo y hay que hacerle una osteotomía de acortamiento, porque es muy importante. Es como el colon, ¿sí? El colon es el caso extremo. El colon es, hoy en día Gans muestra y el grupo de Suiza muestra claramente que se puede hacer, que usted puede poner la cabeza, incluso puede rimar el acetábulo, mientras usted tenga cartílago articular saludable en la cabeza femoral y usted le quite la tensión al tejido, a los tejidos, a la presión en el cartílago, ese cartílago no se va a alisar. Esa sería mi aproximación a ese paciente. Perdón, ¿y cómo reorienta el acetábulo si ya le han empeorado el descubrimiento posterior? Tiene toda la razón, es un caso difícil, es una pregunta difícil, pero si yo veo que hay o sea, yo hago reconstrucciones, tomografías, resonancias, y si yo veo que hay reserva de cartílago, yo he operado muchísimas displasias residuales con osteotomías en los niños. O sea, de hecho, la displasia residual es muchísimo. Llegan muchísimos pacientes que se les hizo osteotomía en su edad en la infancia y a los 14 años tienen una displasia residual. Ese es digamos, eso es una cosa frecuentísima y simplemente usted hace la misma, digamos, aplica el mismo concepto que yo expliqué en la conferencia. Es simplemente obtener esto de acá. Como usted ve, usted abre la articulación y usted empieza a jugar con el acetábulo encima de la cabeza. Si usted ve que hay incongruencias y son periféricas, hoy en día sabemos por todos los criterios que hemos visto, usted puede hacer osteocontroplastias. Yo puedo quitar pedazos acetabulares, puedo reinsertar el labrum. O sea, es muy versátil realmente hacer una cirugía abierta en la que yo puedo simplemente reorientarlo. Puedo tener algunas incongruencias. Si son muy laterales, incluso puedo manejarlas. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Fuentes, dado que usted tiene tanta experiencia y además que obviamente agradecemos inmensamente que nos haya acompañado en este webinar, en hacer CLISIC y en estas cirugías en el niño mayor, ¿cuál es su concepto de hasta cuándo realmente hacer un CLISIC y que pueda mejorar la calidad de vida del niño? Sabemos que las cirugías de CLISIC en niños mayores, y eso es algo controvertido en la literatura, puede reducirse la cadera, pero a expensas de una gran rigidez y dolor. ¿Cuál es su concepto con respecto a esto? Y además, si la luxación de cadera es bilateral o si es unilateral. ¿Hasta qué edad considera usted que se debe realizar esta cirugía? Muy bien. Precisamente yo coincido con el doctor Luis Fernando en el sentido de que ustedes han visto y nosotros también muchos pacientes que han sido operados con CLISIC y que han tenido la displasia residual. Esto ha hecho que nosotros modifiquemos nuestros conceptos, como les mostraba en las diapositivas, y muchas de las cosas que indicaba hacer un CLISIC entre niños de 3 años o 5 años o más, nosotros hemos abandonado prácticamente esta técnica y utilizamos
algunos otros procedimientos que no son necesariamente el típico CLISIC. Para empezar, como yo les mencionaba, en caderas displásicas no neurogénicas ni teratogénicas, sino en la displasia de cadera habitual. En estas hacemos la reducción abierta con alguna técnica de plastía de la cápsula. No hacemos acortamiento femoral y no hemos visto en estos últimos 8 años que tengamos las complicaciones que teníamos con el CLISIC. ¿Hasta cuándo hacemos el CLISIC? Yo le diría que hemos abandonado esta técnica, la hacemos muy poco, en muy pocos pacientes y en casos muy escogidos. ¿Hasta cuándo operamos las caderas luxadas? Creo que el límite de una cadera bilateral son entre los 10 y 11 años. Si un paciente tiene una displasia luxada de cadera bilateral después de los 10 años, no hacemos ningún gesto quirúrgico. La literatura y a nosotros nos ha ido muy mal. Y creo que eso nos pasa a todos quienes operamos caderas. Sí, la vemos desde el punto de vista radiográfico, parece fácil, pero los resultados clínicos no son buenos en caderas bilaterales después de los 10 años. No sé si he respondido a tus preguntas. Sí, sí. Luis Fernando, en el Roosevelt, ¿cuál es el parámetro que tienen para CLISIC? ¿O está el doctor Huertas también, que lo veo dentro de los asistentes? ¿Cuál es la edad límite de ustedes para realizar el CLISIC? Y que responda Rodrigo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿cómo están? Sí, esa pregunta es bien interesante, doctora Medina. Tenemos, digamos, que una corte que nos hablaba, que fue diseñada por el doctor Turriago a principios de este siglo, en donde nosotros de manera bilateral, máximo 7 años, unilateral 10. En la actualidad, con todos los criterios de Severin y demás cosas que tenemos, vamos por ese mismo índice. Somos muy conscientes que después de los 5 años cualquier intervención de estas caderas van a terminar en un desgaste articular temprano, pero pues también asumimos con nuestros pacientes y ya nuestros pacientes adultos, y Luis Fernando, que hereda a la mayoría de nuestros pacientes, sabemos que podemos hacer otras cosas para preservar esta articulación. Entonces, no las condenamos de entrada, pero definitivamente sí estamos por ese rango de 7 bilateral, 7, 8, 10 unilateral. ¿Vale? Y el doctor Sector, una condición, una cosa adicional que gracias a Dios que tengo aquí 2 segundos, nosotros hacemos triples reversas o GANs reversos para darle más cobertura posterior, o hacemos en ocasiones, en PT sobre todo, si tenemos todavía, podemos hacer aumentaciones asociadas inclusive a Degas o a San Diego para dar esa cobertura que se perdió por Salter previamente. Esa experiencia también la tenemos y con eso logramos la contención posterior de esas caderas. Muchas gracias, buenas noches. Una pregunta, así a los colegas de Colombia. ¿Ustedes hacen tenotomía de aductores en pacientes con displasia de cadera luxada entre los 3, digamos, después del año y medio hasta los 5 o más? ¿Hacen tenotomía de aductores, es decir, el procedimiento completo de CLISIC? Luis, bueno, nosotros depende de cada paciente, dependiendo de lo que nosotros encontremos, siempre sí somos, miramos, pues hacemos el análisis de qué tan luxadas están y qué tan la luxación si es alta, intermedia o no, y logramos una reducción suave, gentil. Antes de los 3 años hacemos pues la reducción de la osteotomía pélvica necesaria para dar la solución a la parte acetabular, pero digamos de manera sistemática no lo hacemos. Sí hemos tenido pacientes en donde la longitud de los aductores no favorece o no logra tener una buena abducción de esa cadera y nosotros sí a veces lo hacemos, pero no de manera sistemática, doctor. Y cuando hacemos la hemodiafisectomía, es muy poco probable que lo necesiten, porque cuando hacemos la hemodiafisectomía, realmente acortamos esos aductores y por lo general no los necesitamos. Muchas gracias.
Sí, creo que es algo que nosotros estamos haciendo. En realidad, hemos dejado de hacer la tenotomía de aductores, inclusive en niños más pequeñitos que se trata solo con yeso, y en niños mayores a partir del año y medio o más, aun cuando la cadera está tensa y está luxada y no se reduce con maniobras gentiles, no hacemos tenotomía de aductores. No hemos tenido ninguna complicación posterior en relación a que estos pacientes hubieran tenido algún grado de reluxación. Y creo que esto vale la pena irlo discutiendo porque no hemos visto ningún efecto beneficioso entre cortar los aductores o no. Biomecánicamente, considero que los aductores son músculos estabilizadores de cadera junto con el aductor mayor, y si cortamos, si quieren, una pata de la mesa, pues sí puede quedar un poco insuficiente. De todas maneras, es un tema de debate y creo que vale la pena este tipo de encuentros porque uno muestra la experiencia que tiene. Y creo que esto es algo que pues valdría la pena considerarlo. El doctor Luis, y creo que mencionaron de que lo hacen en ocasiones sí, en ocasiones no. Nosotros hemos dejado de hacer este procedimiento. Bueno, no estoy hablando de la displasia de cadera habitual, no de la teratogénica ni la de parálisis cerebral infantil, que tiene otro concepto. Ok, sí, de acuerdo. Y de acuerdo con el doctor Huertas, usualmente con la diafisectomía se relajan los aductores y no hay lugar a realizar la tenotomía. La doctora Tatiana Quiñones tiene una pregunta para el doctor Luis Fernando Useche. Doctora Tatiana. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Pues básicamente mi pregunta va a qué tanto se analizan las deformidades femorales, pues como concurrentes con las deformidades acetabulares para el planeamiento de esas osteotomías pélvicas. O sea, si uno piensa en cómo se va, digamos que a alterar esa mecánica articular y digamos que esa superficie de contacto durante la marcha, hay un espacio para pensar en si las versiones femorales o las alteraciones en el offset, digamos que como para hacer algo y pensar en si debe hacerse algo concomitante con una deformidad femoral concurrente. O sea, pasa que lo pensamos durante el planeamiento de la osteotomía acetabular. Sí, gracias, Tatiana. La respuesta es sí, claro. Hay un algoritmo, de hecho, muy reconocido en el instituto, se utiliza permanentemente y es una parte fundamental de la formación de todos los ortopedistas que pasan por el instituto. El algoritmo es muy claro, es un algoritmo donde se evalúa las deformidades. Uno puede tener deformidades en la cabeza femoral, puede tener deformidades en la región, en el cuello, en la base, en la región retrocantérica o en la región subtrocantérica. Y uno debe hacer el planeamiento. Hay un algoritmo descrito para que yo pueda hacer, si hay que hacer correcciones acetabulares, se hacen las correcciones acetabulares, y si hay que hacer concomitantemente correcciones femorales, se hacen las correcciones femorales. Digamos que es claro que sí, es importantísimo evaluar toda la condición, tanto acetabular como femoral, y establecer una estrategia para corregirlas ambas y lograr una mecánica articular adecuada. Entonces, la respuesta es sí. Y qué pena, una pregunta final. Digamos que después de esa intervención, ¿se hace alguna evaluación dinámica del resultado? O sea, no sé, eventualmente un análisis de marcha o algo para evaluar si esa mecánica articular está adecuada o es un seguimiento, digamos que clínico y radiológico. No estamos, digamos que pensando en algo dinámico en el posoperatorio. Bueno, esa es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que tuve una curva de aprendizaje larga y entonces
siempre quise hacer laboratorios de análisis de movimiento pre y postoperatorios. Finalmente después con el tiempo lo que hacía era como medir una curva de aprendizaje mía. Entonces como que después lo dejé como en un cajón, un proyecto de investigación que estaba claramente planteado en el instituto. Afortunadamente el doctor Huertas ahorita está pues liderando esto. En el instituto se están haciendo más análisis de computarizados de movimiento pre y postoperatorios en todas las cirugías articulares de cadera, y esperamos que hacia el futuro podamos desde el instituto publicar los resultados de lo que hacemos. Como ustedes vieron, yo hice un estudio básico que quería medir un poco, el estudio que presenté era que medir un poco que lo que yo hiciera estaba de acuerdo a lo que aprendí y que realmente lo podía hacer. Pero el laboratorio análisis de marcha es realmente el fundamento claro, que es restituir la funcionalidad de un paciente. Entonces, la respuesta también es absolutamente importante, relevante, el hacer proyectos de investigación para medir funcionalmente con el laboratorio de marcha cuál es el resultado funcional de estos pacientes, hacer escalas de calidad de vida, todo, absolutamente. Eso es fundamental. No tengo una respuesta, pero espero que en unos años, con la iniciativa que le han dado en el instituto al laboratorio, tengamos esa respuesta dentro de unos años. Sí, Luis, sí, es verdad. Nosotros de manera sistemática ahora pacientes sanos con alteraciones torsionales, incluidas las displasias, a todos les estamos haciendo análisis pre y esperamos un año para hacer análisis post. En los adolescentes toma más para estabilizar los elementos que estamos midiendo y realmente la calidad o la desviación de la cinemática articular y cómo cambia la cinética articular de la articulación. Es interesante lo que arroja. Y es un estudio que les puede ayudar mucho, inclusive para ver qué impacto tiene la posición final de la pelvis y la cadera y cómo funciona para que la marcha sea más natural. Porque muchas veces nos centramos en una cadera luxada y la cadera está severamente o es asimétrica, la marcha no es de muy buena calidad. Una pregunta de la doctora Marta Valencia. Pregunta de ella es: ¿están descritos procedimientos de aumentación de tejidos blandos como aplicaturas capsulares para Down? ¿Lo recomienda en algún momento? Sí, fundamental, buenísima pregunta siempre. La cápsula es el problema, entonces siempre hacemos rafias capsulares. Como les mencionaba, en la tensión de los tejidos está pues obviamente para mí ya la solución a la displasia de cadera residual en el adolescente con Down. Y las capsularrafias, muy importantes, siempre capsularrafias, totalmente recomendadas. Muchas gracias. Muy interesante la reunión. Muchas gracias a los conferencistas. Excelente revisión, excelentes casos. Aprendimos mucho. Creo que ya finalizamos esta reunión y de nuevo gracias a todos los asistentes y de nuevo a los conferencistas por esta magnífica reunión. No sé si hay algún comentario final de los conferencistas. No, yo les agradezco muchísimo nuevamente, me siento muy honrado al doctor Fuentes que estuvimos hablando previo a la conferencia. Es un gusto poder compartir este panel con usted y a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero pues que haya sido agradable y es un tema muy, muy interesante, entonces pues para mí es apasionante poder compartirlo. Muchísimas gracias. Y del mismo modo, muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil por haberme permitido compartir un poco de nuestras experiencias y conocer al doctor Luis Fernando, y realmente un excelente cirujano y muy, muy académico. Muchísimas gracias por la participación y a todos ustedes. Muy buenas noches.